Hola, bueno, vamos a terminar el streaming del otro día, que fue un desastre. Para quienes puedan ayudar, el problema que tengo, yo tengo una MacBook, estuve haciendo pruebas y para conectarle el cable de Ethernet, el cable LAN, pues tengo que utilizar este aparato y tengo que utilizar este aparato también para poner la cámara, que se hace a través de una tarjeta de captura de cámara, en este caso la Camlink, y todo eso entra por allí porque este solo tiene una entrada de Thunderbolt. Y entonces la máquina iba lentísimo, pero lentísimo, lentísimo. Y primero pensé que era culpa de la compañía proveedora de cable, bueno, que sí lo era en parte. La compañía tenía una lentitud y una inestabilidad en la señal que me mandaban, que bueno, causó muchísimas broncas. He estado 2 semanas con incidencias con el proveedor. Pero no era solo ese el problema, por lo visto. El problema es que la máquina de alguna forma no se estaba entendiendo con el aparato o con la cámara, porque vamos a hacer el streaming en forma, ¿no? Con la cámara de HD en 4K o por lo menos en alta definición y con un excelente audio tomado de la grabadora digital, y todo iba a salir maravillosamente bien. Al final fue un desastre, que usé una webcam del año de Matusalén, donde al principio la imagen era horrorosa, pero como dije, la imagen da exactamente igual, tampoco hay mucho que verme a mí, mientras se oyera bien, y se oyó bien durante 1 minuto y 10 segundos, y 1 hora y 10 segundos, y después el audio se desapareció y estoy yo media hora. Voy a borrarlo, voy a editar lo que tiene edición YouTube, pero durante 20 y tantos minutos estoy yo echando el rollo sin audio porque YouTube decidió que no había audio y yo no podía hacer nada. Y esto es lo que no entendía la gente que repetía en el chat: no hay audio, no hay audio, no hay audio. Ya me di cuenta. Pero no hay nada que yo pudiera hacer, o por lo menos que supiera que pudiera hacer. Voy a ver si se puede hacer algo más ahora para que esto no vuelva a pasar, porque queremos hacer otro streaming en 2, 3, 4 semanas. Como de alguna manera resarcirle a las 196 personas que vieron en vivo el streaming. Yo estaba alucinado. O sea, yo he tocado, como músico, he tocado conciertos, o como escritor he hecho presentaciones de libros ante muchísima menos gente. Bueno, problemas técnicos aparte. Problemas técnicos hicieron que el streaming fuera lo que fuera, y sin embargo creo que tiene cosas útiles. El audio está razonablemente audible durante un largo cacho. Ya agregué los enlaces que había yo prometido agregar, y por lo tanto, pues ahora es cosa de pedir disculpas y nada más. Pero lo que sí quiero hacer es responder a las preguntas a las que no respondí y tomarme mi Coca-Cola, porque el otro día estuve 1 hora hablando, tenía la Coca-Cola en la mochila, venía fría, ya cuando la saqué parecía caldo de pollo, pero no tomé una sola gota durante 1 hora. Y eso no está bien, no es sano. Bueno, entonces, vamos a hablar de algunas de las cosas que quedaron pendientes. Igual me meto otra media hora aquí, pero se trata de que la gente que hizo el esfuerzo de preguntar tenga sus respuestas y tengamos nuevas preguntas para el nuevo maravilloso streaming que vamos a hacer muy pronto con las condiciones técnicas adecuadas. Por cierto, OBS también me falla. Cuando meto OBS se traga todos los recursos de la máquina y entonces va más lenta que una tortuga reumática. Es una cosa horrorosa. Todos los que sepan de Mac, de OBS, de streamings y demás, si me pueden ayudar, ayúdenme, pero no con obviedades. Y le agradezco muchísimo, de verdad. Me dice: el sonido es horroroso, ¿por qué no te pones un micrófono de solapa? ¿Acaso no sabes que existen? Siempre uso un micrófono de solapa. Pero por la forma en la que estaba yo conectado, este micrófono no entra en el aparato del infierno, y entonces tenía yo que usar los audífonos, los auriculares que uso para oír música, los tuve que usar como micrófono. Y sí, bueno, no se oía mi voz de la mejor manera posible, pero tampoco es que tenga yo una voz como que tú digas: uy, Freddie Mercury, ¿no? Entonces no se pongan así. Bueno, empecemos. Me preguntaron varias veces de Pinker, y lo divertido es que estuve precisamente oyendo ayer o antier un streaming de Pinker, una entrevista de 3 personas con Pinker, y él decía una cosa. Él, siendo un hombre convencido de la economía de mercado, decía una cosa muy importante. Hay cosas que el mercado no va a resolver, se necesita el Estado. El mercado no se va a preocupar por los pobres. Si no hay un Estado fuerte que se ocupe de mejorar las condiciones sociales de los más desprotegidos
y de igualar el terreno de juego entre los que tienen y los que no tienen, lo que tenemos es la eternización de la pobreza. Probablemente Pinker no sabe que es un socialdemócrata porque esa es precisamente la posición socialdemócrata. Él está en este momento, por supuesto, metido en una guerra contra lo que en Estados Unidos llaman izquierda a falta de otra cosa, que es este progresismo posmoderno, Foucaultiano, derridiano, con visos de la escuela de Frankfurt, pero no del todo, y que se llama marxista, muchas veces sin haber leído a Marx, o sea, me divierte enormidades. Pero, entonces, claro, él está en contra de esta izquierda boba, regresiva que hay en Estados Unidos, y quizás no se da cuenta que está militando en la izquierda de la socialdemocracia. El problema además es que ahora Pinker es el nuevo objeto de odio de esta izquierda regresiva. El anterior era Dawkins. Cada vez que Dawkins decía algo que podía malinterpretarse un poquito, lo malinterpretaban del todo y sacaban 300 personas lanzando tweets. Se ha demostrado que Dawkins es de derecha, sexista, machista, racista, nacionalsocialista y mata gatitos y se los come, o se los come vivos. Era una cosa, y claro, como Dawkins es un tipo que no se calla, aplausos, jefe, no se calla y además cree que el libre juego de las ideas y la confrontación de las ideas por medio de la palabra es la única que nos lleva a conclusiones razonables, cosa que es lo mismo que cree Pinker y que es lo mismo que creo yo, obviamente a un nivel, bueno, no, a mi nivel. Pues a Dawkins le daba igual, entonces decía lo que le parecía correcto decir, aunque esto le atrajera las furias. Y ahora está pasando con Pinker, ¿no? Se han reunido para que lo echen y es la última víctima de la cultura de la cancelación. Pero como él es tan importante, es inmune. Como yo soy inmune simplemente por no ser nada importante, no me pueden echar de ningún lado. Pero cada vez veo más a Pinker como un socialdemócrata clandestino o como un socialdemócrata que no sabe que lo es. Me preguntan sobre el ingreso mínimo vital en España. ¿Qué opino de él? Opino que es fantástico. Pero cuidado, el ingreso mínimo vital en España, el ingreso mínimo vital, que es una gran idea para combatir la pobreza, no sirve de nada si no está acompañado de una estructura de apoyo que haga que sea innecesario eventualmente el ingreso mínimo para aquellas personas que se ven obligadas a solicitarlo. Es decir, que tengan empleo, que tengan ingresos, que tengan vivienda, que tengan educación, que tengan los medios para por sí mismos salir adelante. Y esto no lo estoy inventando yo, también en los principios, hablando de socialdemocracia, de la Internacional Socialista, y lo voy a poner en la descripción, se explica cómo el repartir dinero es útil, pero no puede ser lo único, es decir, no puede ser la única acción de gobierno para combatir la pobreza, porque el dinero se acaba, porque un día hay un desastre económico y ya no puede seguirle pasando su cheque a todos los ciudadanos, y lo que has hecho es utilizar el dinero para eternizar la marginalidad, para convertirlos en pobres profesionales, cosa de la que hablo precisamente en el vídeo de pobrismo, pero no has creado las estructuras necesarias para que sean autosuficientes. La Internacional Socialista cree que deben hacerse autosuficientes aquellos que son pobres y están desprotegidos en una sociedad para que dejen de serlo. Lo creo yo y no lo creen gente como López Obrador. Entonces, el ingreso mínimo vital está muy bien, pero siempre que tenga otras estructuras. En España hay estructuras de apoyo, hay una educación gratuita, hay una sanidad maravillosa, hay programas diversos para ayudar a la gente a dejar de ser dependiente de las ayudas del Estado. Y lo que pasa es que en México y en otros países no, los gobernantes reparten dinero porque así se garantizan la lealtad, los votos, el aplauso, el apapacho, los sahumerios, el que lo nombren jefe, el que le den el bastón de mando de todas las tribus que hay, y el día de mañana esa gente cuando no reciba su cheque va a estar exactamente como estaba antes. Y si no hay avance social, los programas sociales no sirven para nada más que para el relumbrón del gobernante. Me preguntan sobre el caso Socal, ¿qué influencia tuvo? Yo creo que tuvo una influencia enorme porque fue la primera vez que realmente se pudo hablar en contra de toda esta visión posmodernista, relativista, que no solo influye en sociedad. Yo sé que es gravísima la cultura de la cancelación, yo sé que es gravísimo el tipo de relativismo a todos los niveles, social, sexual, político, económico, que manejan la izquierda regresiva, la izquierda posmoderna, la izquierda populista moderna, pero no solo allí, es que pone en duda y en cuestión
todo el conocimiento y por lo tanto pretende igualar a todo como creencia. En el streaming hablaba yo de la gente que no se da cuenta que hay una diferencia cualitativa entre la ciencia y otras formas de asumir el mundo. Si está sonando el extractor, no le hagan caso, no he podido apagarlo. La gente no se da cuenta, no se le ha enseñado que hay una diferencia cualitativa entre, yo creo que a los niños los traen las cigüeñas de París y los niños nacen como resultado de la fecundación de un óvulo por parte de un espermatozoide que se desarrolla a través de una serie de etapas perfectamente conocidas hasta que tienes formado un feto que puede ser dado a luz y que tiene la mitad de la carga genética del padre y la mitad de la carga genética de la madre. No son afirmaciones que tengan equivalencia conceptual, epistemológica, por favor. Y qué bueno que el caso Zocal disparara lo que hoy está haciendo Nuevo Discurso, lo que están haciendo muchos análisis profundos de las barbaridades que está proponiendo el posmodernismo, el populismo de una izquierda que ha perdido el sentido. Y ha perdido el sentido porque se le ha olvidado para qué es la izquierda. Y la izquierda es para tener mayor justicia, no para matar a los injustos, no para aplastar a los injustos, sino para enseñarles que la injusticia no es buena idea, ni social ni individualmente. Así que, y todavía ayer tenía yo, por supuesto, este debate, y este debate va a seguir ocurriendo, en el sentido de una chica estadounidense que me decía, pues es que hay que matar, hay que acabar con los racistas. Con los racistas no se acaba disparándoles, lo que tienen son hijos aún más racistas. Con los racistas se acaba a través de un difícil trabajo de educación, se diferencian racistas, o no es lo mismo un señor que patea gente por la calle por su color o por su origen étnico, que un tipo que cuenta un chiste racista de pésimo gusto. Son categorías distintas y no los puedes tratar iguales en esta igualación de que también hace el posmodernismo. Eso fue Zocal para mí. Lukashenko y Bielorrusia, ¿qué opino? Opino que ojalá Bielorrusia se deshaga ya de Lukashenko. Es muy vergonzoso que los periódicos de izquierda en España, por ejemplo, estén pasando calladitos sobre el tema de Bielorrusia, porque en el fondo simpatizan con Lukashenko. Pero alguien me hizo una pregunta más interesante. Dice, ¿por qué digo yo que es mejor que detrás de Lukashenko estuviera Putin y no Xi Jinping? Porque la visión imperialista de Putin es acotada, es muy de espía. Esto es lo que tenemos que resolver. Es muy de Boris y Natasha en los antiguos dibujos animados, pero no tiene la altura de miras ni la proyección en el tiempo del imperialismo brutal de la China actual, que tiene de comunista lo que yo tengo de campeón de salto de pértiga, por favor. Entonces, si Lukashenko estuviera apoyado por China y no por la Unión, y no por Rusia, perdón, no por Putin, las oportunidades de echarlo serían mucho menores. Son las mismas oportunidades que de echar a Kim Jong-un. Ya se le arrancó Ucrania a Putin. En la revolución ucraniana había gente de ultraderecha metida que llegó a ser ministra y, uy, Dios mío, todo eso es un horror. Sí, es un horror, pero también Yanukovych, que era el títere de Putin en Ucrania, era aterrador, y al fin y al cabo Ucrania se ha ido limpiando, y Rusia sigue teniendo una guerra en el Donbass contra Ucrania, una guerra de la que tampoco se habla, pero las posibilidades pues que yo le veo a Bielorrusia de liberarse de la bota de Lukashenko, que lleva 26 años en el poder, es que no, por favor, son mayores teniendo a Putin que a Xi Jinping. Me dicen que gracias por Nino Canún, por lo que hablaba yo con Nino Canún y por mi programa muy interesante, cosas que ocurrieron hace más de 20 años. Y la única reflexión que quiero hacer al respecto es esta: uno nunca sabe el impacto que tiene. Programa muy interesante, fue un programa de radio que hicimos durante dos años o algo así, todas las tardes, 2 horas de ciencia, de lunes a viernes, en la ITCW y la ITCQ, dos estaciones de radio con una gran cantidad de público en México. Llegamos a tener 1 millón de personas que nos oían. Llegamos a tener un club de fans de un investigador del sueño que no sabía que era un comunicador espectacular, pero le ponías un micrófono y el tío era absolutamente maravilloso. Te podías pasar horas oyéndolo y babeando. ¡Oh, qué grande es este tío! Y tenía club de fans.
y Julieta Fierro, ahí fue varias veces Julieta Fierro, y fueron amigos míos de todo tipo, y fueron un montón de científicos, y lo pasamos muy bien, pero nunca te pones a pensar que, esto va a cambiarle la vida a la gente. Luego resulta que sí, no a muchos, pero si le cambias la vida a 2 o 3, si les enseñas a pensar, si les llama la atención el pensamiento crítico, si les llama la atención la ciencia, pues qué bueno, ya la labor que tiene uno es importante. Igual en Nino Canún me iba yo a pelear con los de los platíbulos, imagínense, es que se va a abrir una puerta dimensional. Esa es una anécdota maravillosa, un tipo que un día prometió que en tal fecha se abriría una puerta dimensional arriba de la pirámide de Keops en Egipto. Me pasó la fecha y nos volvieron a invitar a otro programa y yo le dije, ¿y la puerta dimensional qué pasó? Así se abrió, pero solo la pudieron ver los iniciados. Mira, vete a la mierda, tío. Con ese nivel de gente dialogábamos, pero también ayudó a que algunas personas se dieran cuenta que había opciones. ¿Qué más hay? ¿Qué opino de Venezuela? Que es una tragedia, que Venezuela debería, por supuesto, regirse democráticamente con un regreso a la idea de que tienen que vivir todos juntos, no puedes vivir unos contra otros, que Maduro sobra como pocas personas sobran en este mundo, que debería tomar sus cosas e irse. Ya tiene su fortuna arreglada. Yo creo que en cualquier país del Caribe, incluso países europeos, lo recibirían como banda 20%. Todos los dictadores africanos acabaron en París, pues hombre, puede ir para allá. Pero Venezuela merece mucho más de lo que tiene. Ha sido una desgracia enorme sobre un sueño que como sueño era legítimo, pero otra vez el sueño es legítimo, pero en la vida real no funciona. ¿Qué más? ¿Qué opino de Chomsky? Lo que siempre opino de Chomsky. Es un tipo brillante, es un tipo con una enorme capacidad retórica, es asombroso, ¿no? Además habla pausado y esto le da tiempo de pensar. Mi problema con Chomsky es que tiene una sola explicación para todo, es el clásico conspiranoico. Un avión fue tirado por Irán con unos misiles a lo bruto y fue culpa de Estados Unidos. Entonces, Chomsky no fue Irán, que no se dio cuenta y disparó y mató un montón de civiles. No, es culpa de Estados Unidos. Desde que vivimos, porque a mí me tocó vivirlo como, obviamente, ser su contemporáneo, digamos, no vivirlo directamente, desde los campos de la muerte en Camboya, cuando salían informes del horror que los Jemeres Rojos al mando de Pol Pot estaban cometiendo con la gente, inventando la historia desde cero, obligando a toda la gente a ser campesina y matando a la gente pero miles y miles de personas por las faltas más menores respecto de la ortodoxia política que estaba planteando los Gemelos Rojos en un marxismo extremo. Muchos nos horrorizamos y la cosa era, están pasando esto, ¿no? Y Chomsky salió diciendo, no es cierto, esto no pasa, es un invento de la CIA. Desde entonces dudé de él. No puedes, Estados Unidos ha sido una fuerza tremendamente negativa en muchos aspectos, sobre todo para el tercer mundo y sobre todo durante la Guerra Fría. Vean el guión de la guerra, el vídeo de la Guerra Fría para eso. Pero no es el culpable de absolutamente todo. Esta es la salida de Fidel y la salida de Maduro, y ahora es la salida de otros. Es que Estados Unidos, esto es así por culpa de Estados Unidos. No forzosamente, no, mira. Hay otros elementos en juego, Estados Unidos no lo controla todo, pero a Chomsky le ha resultado enormemente rentable esto para presentarse como el gran disidente estadounidense y le ha ganado además millones. No lo hallo respetable. Y cuando Sam Harris trató de hablar con él sobre el tema de la intencionalidad, es decir, que no importa solamente lo que haces, sino con qué intención lo haces. Los aliados conquistaron Alemania con la intención de reconstruirla, Alemania conquistó Polonia con la intención de explotarla, destruirla y matar a multitud de personas. Son dos intencionalidades distintas. Japón conquista Corea para convertirla en la fuente de sus prostitutas para sus soldados durante la Segunda Guerra Mundial, y los aliados conquistan Corea y Japón para reconstruirlos y irse después, no para quedarse como potencias coloniales. La intencionalidad es relevante, matiza las cosas, nos hace ver la historia como algo complejo y no como una serie de escaques blancos y negros, como un tablero de ajedrez sencillísimo.
Y Chomsky se negó a discutir esto con Sam Harris en un debate y me pareció vergonzoso y me pareció intelectualmente cobardísimo. Sigo porque me va a faltar mucho. La filosofía de Camus, no, miren, no soy, las filosofías no me impresionan mucho, el existencialismo era una filosofía como tantas, tan poco relevante como tantas. Lo único en lo que me identifico con Camus es una de las cosas que le preguntaron cuando le dijeron, ¿usted sigue siendo de izquierda? Y Camus respondió, soy de izquierda, a pesar mío y a pesar de la izquierda. Y creo que ese caso se aplica a mí. Digo a pesar mío porque me gustaría pertenecer a una izquierda distinta en muchas cosas, pero y a pesar de la izquierda porque de veras a veces les caigo muy, muy mal y a veces, por supuesto, la izquierda me echa de la izquierda como si pudieran hacerlo, cosa que es divertidísima. ¿Foucault está sobrevalorado? Sí, es un tipo que no tiene mayor trascendencia, pero que le han dado toda la trascendencia para crear una izquierda regresiva, siendo que él no era de izquierda. Gobierno actual de Estados Unidos, otra tragedia sin paliativos. El caso de Donald Trump es verdaderamente grave, y es verdaderamente grave porque se puede perder Estados Unidos del todo. Insisto, Estados Unidos ha sido fuente de muchísimas cosas aterradoras y también de muchas cosas buenas. En su canción The Future, Leonard Cohen lo decía con toda claridad, es la cuna de lo mejor y lo peor. Pero perder Estados Unidos a la locura de una ultraderecha conspiranoica que creen en la conspiración del QAnon y demás, con un verdadero sátrapa como Donald Trump, que es totalmente psicopático, que no tiene empatía por nadie, sería una tragedia. Es esperanzadorcísimo que pierda Trump en noviembre, y si no pierde va a ser aterrador. Yo desperté un día en Londres con que Trump era presidente y todavía no me lo acabo, pero es un gobierno verdaderamente en contra de todos y en contra de todas las buenas ideas, incluso las que tenía el Partido Republicano. Izquierda y derecha, ¿sirven para el diálogo o solo para peleas absurdas? Esto sí me parece importante reiterarlo. Izquierda y derecha existen, son dos posiciones ante la realidad social. La izquierda considera que la sociedad tiene la responsabilidad de ayudar a los que están más desprotegidos para sacarlos de una situación de marginalidad y permitirles una vida digna. La derecha considera que eso en todo caso debe hacerse por la caridad, que para eso están las monjitas, pero que la sociedad no tiene ninguna obligación hacia los más desprotegidos. La izquierda considera que la justicia, la igualdad de oportunidades, la responsabilidad social son relevantes. La derecha considera lo contrario. Cuando tú ves una situación social y dices aquí puede o debe intervenir un Estado fuerte con capacidades económicas para abordar el problema y lograr una sociedad más justa y mejor, más igualitaria en el sentido de toda la gente vive dignamente y no tenemos marginalidad, hambre, lacerante, pobreza, una situación en la que nadie quisiera estar, pues estás pensando en términos de izquierda, estás pensando en términos de una sociedad mejor que esta. Si piensas que la injusticia está bien, que es normal, que como todos somos desiguales, algunos tienen que estar pobres, jodidos, muriéndose de hambre y que tampoco pasa nada, pues estás ubicando en la derecha. Y esto no es hablar de ideologías complejas, ni de teóricos, ni de nada. Son dos visiones ante la vida, nada más. Yo creo que son categorías que siguen siendo válidas, pero habitualmente quien te dice no soy ni de izquierda ni de derechas, o es de derechas o está tratando de ocultar su verdadero pensamiento, que fue lo que hizo Podemos. No somos de izquierda ni de derechas. Si tú dices que eres comunista y tú a lo largo de toda tu carrera has sido marxista, has trabajado en la izquierda unida en el Partido Comunista, te has definido como tal, ¿cómo me vienes a decir ahora que no eres de izquierda? A ver, que te lo crea tu tía. Algunos se lo creyeron, pero por ignorancia. La censura a la ofensa, no estoy de acuerdo con la censura a la ofensa. Los ofendiditos que se sientan ofendidos, lo siento mucho si te ofendí, pero la ofensa ocurre dentro del ofendido y no ocurre en la intención del otro. Lo he dicho con respecto a cómo me insultan a mí me insulta muchísima gente, pues no le doy importancia, porque es gente a la que su opinión me parece verdaderamente irrelevante, su opinión me parece equivocada, su posición me parece que no merece ninguna atención. Bueno, si eso no merece ninguna atención, ¿por qué va a merecer atención si me dice que soy un hijo de puta? Pues mira, chico, igual de irrelevante me eres. A mí no me puede insultar quien quiere. Y yo creo que deberíamos todos aprender a eso. El derecho a ofender existe, así que no debe censurarse. En México en 2024 estará mejor o peor. Miren, vean mi vídeo, y voy a seguir haciendo vídeos sobre López Obrador, pero el de Así no Andrés Manuel, miren, yo quiero que Andrés Manuel López Obrador cambie.
Quiero que retome sus promesas y las empiece a cumplir. Quiero que la gente a su alrededor le diga así no Andrés Manuel. Creo que puede hacer mucho todavía si cambia de rumbo. Si sigue en el rumbo que ha mostrado el último año y medio, México va a acabar peor y puede acabar muchísimo peor, sobre todo si logra la reelección que muchos parecen estar preparando. ¿Por qué hay tanta gente que cree en tonterías hoy en día cuando hay mucha información? Porque no, esto es importantísimo, esto es probablemente lo más importante. El que haya mucha información no tiene nada que ver con que la gente crea en tonterías, porque la gente no cree en tonterías por un proceso racional, sino por un proceso emocional. Cuando la gente tiene miedo, cuando la gente está preocupada, cuando la gente se siente desprotegida, acude a explicaciones irracionales. Y una vez que las tiene, la razón no puede entrar allí y decirle, no, mira, tienes que dejar de creer en esto porque es falso, porque aquí hay datos. No, mira, si llegué a esto sin datos, los datos rebotan contra mi coraza de creencia emocional. Las creencias ridículas le dan a la gente sentido de seguridad, sentido de control, sentido de relevancia personal, sentido de importancia individual, sentido de validación colectiva en muchos casos. Y por eso es tan difícil luchar contra los ya creyentes. Pero no tiene nada que ver con la escuela. Yo siempre pongo el caso de Kary Mullis, Premio Nobel de Química en 1994, inventó el procedimiento para multiplicar una pequeñísima muestra de ADN y hacer una gran cantidad de ADN idéntico para poderlo analizar. Es el PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, que ahora se utiliza para la detección de la COVID-19 o los anticuerpos del nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Kary Mullis ganó el premio Nobel porque es un procedimiento técnico maravilloso que nos está resultando utilísimo en trabajo forense para encontrar asesinos, para encontrar delincuentes, para determinar paternidad, para encontrar enfermedades congénitas que se pueden prevenir o por lo menos paliar. En fin, es una aportación enorme a la humanidad. Y este tarado al mismo tiempo no creía que el VIH provocara el SIDA y decía que hablaba con los extraterrestres que se le presentaban en forma de mapaches fluorescentes. Y se lo creía de verdad, y era un tipo absolutamente chiflado. Y era premio Nobel de Química. Una cosa no va con la otra. Las creencias irracionales son irracionales y por tanto son inmunes a la razón, y por eso hay mucha gente que las mantiene, y por eso tenemos así a médicos entrando en Médicos por la Verdad, promoviendo las charlatanerías de Kalker, en lugar de atenerse a la ciencia, cosa que acabamos de ver precisamente en nuestro vídeo sobre médicos, que a casi todo el mundo le gustó excepto un par de médicos. ¿Formaría un partido político? No, ni pienso formarlo. No soy político, no sirvo para político, soy demasiado confrontacional, no sé negociar, soy burro, no me contengo cuando tengo ganas de decir algo, yo no puedo bajar la voz. Ay, pues, sí, no, qué bonita ropa, estás vestido como un mamarracho. Yo soy así, no sirvo para la política. Cuando he trabajado en política lo he hecho siempre tras bambalinas, que es donde me siento mejor. He tenido dudas sobre alguna conspiranoia, sobre una en concreto, sí, el asesinato de Kennedy. Voy a explicar por qué. Por las relaciones que tenía el asesino con distintas, primero que nada con la Unión Soviética, su extraño viaje a México, su visita a la Embajada de Cuba, la Embajada Soviética. Siempre he tenido la duda de si hay o no una mano negra detrás de Oswald para decidir matar a Kennedy. No que hubiera 65 tiradores y que todo fuera una conspiración horrible donde participaban millones de personas. No, sino sí la Unión Soviética había de alguna manera promovido, empujado, facilitado las cosas a Oswald para el asesinato. Pero al paso de los años no han surgido datos al respecto. Se han desclasificado montones de datos aterradores sobre la Unión Soviética, incluida Perdón, dije que no iba a cortar, pero la cámara a los 29 minutos corta, porque si durara más de 29 minutos la capacidad de grabación de una cámara fotográfica sería una cámara de vídeo y tendría impuestos distintos por alguna locura burocrática de la Unión Europea. Así que a los 29 minutos con 59 segundos se corta la grabación, la acabo de volver a reiniciar. Bueno, y
Incluso se han descubierto cosas aterradoras como la isla de los caníbales, se han descubierto datos sobre la purga de los médicos, sobre cómo realmente se provocó la horrible hambruna en Ucrania, del Holodomor, en fin, que todos los datos que hemos ido descubriendo sobre las atrocidades que se sabía que se cometían en la Unión Soviética, pero que eran mucho peores de lo que creíamos, mucho peores, pero además, claro, como todo el mundo creía que eran propaganda de la CIA, pues nadie profundizaba. Y sin embargo no han aparecido datos que relacionen a Oswald con los servicios de inteligencia soviéticos. Así que he tenido esa duda, pero he tenido esa duda no quiere decir que estuviera yo convencido de que metió mano en la Unión Soviética, simplemente sabiendo cómo es la tradición rusa de meter mano en todos lados, la mantiene Putin, está metido en absolutamente todos los lados. Pensé que probablemente sí Oswald tendría apoyo real, logístico, o emocional o económico o de algún tipo por parte de la Unión Soviética, como habían apoyado a Mercader del Río para el asesinato de Trotsky, es asunto que he estudiado a fondo toda mi vida y muchas personas lo saben. Bueno, vamos terminando. Arte abstracto. Hay cosas que me gustan, pero en general nada me gusta. Me pregunta alguien, dice, sí he tenido, se me he hecho algunos enemigos por mi forma de ver las cosas. Yo enemigos tengo a montones, gente que no me soporta, además no soy simpático, además no soy muy condescendiente y sobre todo en las redes sueno peor que como soy en realidad, sueno tremendamente brusco. La gente me conoce y dice, yo pensé que eras un ogro. No, simplemente sueno muy seco porque trato de meter mucho en 140 caracteres. Pero me dice, si enemigos tengo un montón y me da exactamente igual. ¿Qué pasa si dichas personas son cercanas a ti? ¿Has perdido la amistad de alguna persona cercana debido a lo que haces? ¿Buscas una manera de evitar la confrontación? Mira, no. Obviamente tengo amigos que piensan distinto que yo, tengo amigos que son de derechas, tengo amigos que son del PP, tengo amigos que son religiosos, que son creyentes católicos o creyentes judíos, pero cuando una persona es opuesta, no piensa distinto que yo, Dios no existe, no, Dios sí existe, vale. Si esa persona religiosa es antiabortista y se va a manifestar a una clínica en Brasil, por ejemplo, que está el caso ocurriendo en este momento, acaba de ocurrir, donde se va a provocar el aborto, se le va a practicar el aborto a una niña de 10 años que ha sido violada por su tío y que va a tener un bebé, que está embarazada, y esa persona cercana a mí se planta frente al hospital y grita que el niño debe nacer y que la niña es una asesina, esa persona no puede ser cercana a mí. Es decir, lo mando a la mierda, así sea mi hermano. Y es que yo he perdido a la familia. Yo provengo de una familia a la asturiana, una familia fundada por un inmigrante asturiano a México entre 1910 y 1930, 1915 y 1930. Tuvo 12 hijos, de los cuales vivieron 11, una de ellas es mi mamá. Era una familia muy unida y católica de una manera militantísima, hacían lo que dijera el cura. Una vez me enteré que tenían confesor para toda la familia, alguna cercanía con el Opus Dei había, pero eran demasiado pobres para ser del Opus Dei, pero alguna cercanía hubo. Era misa todos los domingos, etc. Y el día que yo dejé la religión, mi familia lo vio muy mal y trató, por supuesto, de devolverme al redil, con muy poco éxito. Pero finalmente fue una de las causas por las que yo me alejé de una familia enorme, donde tenía yo 10 tíos, donde tenía yo 34 primos y donde tengo un montón de sobrinos segundos, de primos, yo no tengo hermanos, pero que estoy separado de mi familia en buena medida por el tema religioso, lo he perdido. Entonces, lo siento, tengo pocos amigos, pero por todos ellos puedo meter la mano al fuego, ninguno de ellos está jugando del lado de los malos. Y si alguien juega del lado de los malos, no puede ser mi amigo, no puedo sentir empatía, le puedo respetar incluso y tolerar su existencia y decir, mira, si tú opinas cosas tan horrorosas, mi visión como demócrata me hace decir que tienes derecho a hacerlo, no tienes derecho a actuar porque para eso entran las leyes, pero no de ser mi amigo, ni de comerte mi comida, ni de apagar tus cigarrillos en mis ceniceros en mi casa, ni de beberte mis cervezas. No eres mi amigo. Así que no pasa nada.
Podría platicar un poco la historia detrás del libro Tom y Jerry las Supernenas, la aventura de Hanna-Barbera. Soy muy amigo de Jorge Iván Argiz, que es gente del cómic. Y Jorge Iván, hablábamos mucho de cómics y yo le contaba de lo que sabía sobre el doblaje de los dibujos de Hanna-Barbera que se hacía en México, que lo hacía una empresa que se dedicaba precisamente al doblaje. Yo en mi juventud, uno de mis primeros trabajos fue como traductor, pero en una empresa que hacía subtitulado, era Titramex, y el otro era, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, la compañía de doblaje. Conocía yo a la gente que hizo el doblaje, me gustaban mucho los dibujos animados. Como productor de vídeo que he sido, pues siempre me ha interesado las técnicas de animación, las distintas técnicas de animación, etc. Y hablando de esto, un día me dije, ¿por qué no te escribes un libro sobre la historia de Hanna-Barbera? Dijo, me pareció buena idea, le interesó a la editorial y estuve un año investigándolo y me lo pasé como Dios. ¿Qué me gusta? Aparte de dibujos animados, me gustan muchas cosas. Recientemente Gravity Falls me pareció excelente. ¿Cómo se llama? La de los dos hermanos que hacen inventos, que además es una plantilla que se repite en todos los capítulos igualito, con Perry el ornitorrinco y el científico malo y la hermana que nunca puede descubrir a los dos. No me acuerdo. Phineas y Ferb, claro, Phineas y Ferb. Veo mucho, todo lo que pueda yo, me encantan los dibujos animados para niños y para adultos, cosas que no he soportado, como Ren y Stimpy, por ejemplo, nunca les vi el chiste, pero sí soy un aficionado a los dibujos animados, me parece una forma de expresión maravillosa. Series de Netflix, casi no he visto ninguna. Vi Years and Years, que sí me pareció buena. López-Gatell se pronunció acerca de que obligar el uso de cubrebocas. López-Gatell, para quien no sepa, es el encargado del coronavirus, del manejo de la pandemia en México. Es un señor que ya fracasó con el manejo de la pandemia del H1N1 hace unos 10 o 20 años. Se pronunció acerca de que obligar el uso de cubrebocas puede poner en riesgo los derechos humanos de los ciudadanos porque abre puerta a la tensión social y a los abusos de autoridad y que no se deben aplicar medidas coercitivas al respecto. Lo mismo con los semáforos, López-Gatell. Puede poner en riesgo los derechos humanos del libre tránsito. ¿Cómo que pones una luz roja para que alguien se pare? No. Abre la puerta a la tensión social, por supuesto. Yo quiero pasar, me obligan a pararme, pasa el que está en verde, le digo cosas. Y a los abusos de autoridad, claro, porque luego me detienen. Es que usted se ha pasado un alto ya, pero yo soy libre. No seas imbécil, López-Gatell. El cubrebocas no solo sirve para proteger a la persona que se lo pone, sirve para proteger a las personas que están a su alrededor en caso de que esté infectado. Y si no lo sabes siendo médico, por favor, dedícate a la construcción. Hacen falta manos mezclando hormigón. Esa afirmación, por cierto, de la libertad, también hice un vídeo al respecto del confinamiento, de aquellos que creen que defienden la libertad, diciendo que uno tiene la libertad de contagiar y matar a otras personas, lo cual me parece gravísimo. Y para terminar, un par de cosas. Me preguntan sobre las prohibiciones, que si el prohibicionismo de cosas como los mercados de animales en China, que bueno, en este caso hubo un virus, pero que no son lugares que se dediquen a matar gente, deberían prohibirse, y si eso no es equiparable al prohibicionismo que muchos afirmamos que debe haber sobre los mensajes de las pseudociencias. No tiene nada que ver. Se venden animales, se debería quizás controlar mejor el comercio de animales, no cerrarlos, se debería tener mejor vigilancia fitosanitaria de todos los mercados para evitar precisamente la zoonosis, la transmisión de enfermedades de los animales a los seres humanos, pero eso no es lo mismo que las pseudociencias. Las pseudociencias son mentiras que se cuentan para engañar a la gente y sacar un beneficio. Son timos, son estafas, y las estafas no deberían ser legales. No es un asunto de libre opinión. Y usted tiene la libertad de opinar de lo que quiera. De lo que no tiene libertad es de afirmar mentiras. Cuando se afirman mentiras y se engaña a la gente, consideramos que se está faltando a la obligación social de ser veraz. Yo puedo opinar. Yo creo que chuparse el dedo gordo del pie cura la diabetes.
Me pueden mirar con cierta compasión. Si yo salgo a la calle diciendo afirmando que chuparse el dedo gordo del pie cura la diabetes, pero tiene que hacerse con una técnica que yo te voy a contar si compras mi libro, eso es una estafa y no se puede comparar al otro, así que lo siento, creo que las pseudociencias, las pseudomedicinas deben estar controladas por las evidencias. Si una afirmación terapéutica no tiene una base evidencial sólida, no se puede difundir como si fuera cierta. Eso nos está causando enormes daños en todo el mundo. Y hoy leía yo de más gente con el esófago quemado por dióxido de cloro, y acaba de morir un niño, por favor. Esto es en serio. Y una más, de lo que me dicen, que me llamó la atención, me preguntan sobre el instinto, ¿persiste y a qué niveles? Es que no hablamos de instintos porque ya la idea es un poco espuria, pero hablamos de conductas innatas, hablamos de sensaciones innatas, hablamos de cómo nuestras emociones nos controlan y eso existe en el ser humano, por supuesto. Basta ver la reacción que nos provocan los objetos que tienen rasgos infantiles. Tenemos una disposición innata a sentir que nos enternecemos ante objetos, seres, dibujos, muñecos de peluche de amplia cabeza, grandes ojos, nariz pequeña, boquita pequeña, parecen bebés, nos provocan esta sensación de protección que nos provocan todos los bebés. La etología ha estudiado profundamente los comportamientos innatos, desde la reacción de succionar la teta materna del bebé hasta un montón de comportamientos más que tienen bases innatas. El problema cuando se habla de instintos es que se cree que los instintos son rectores de toda la conducta y como en todo lo que está determinado por la genética, hay una base genética y está alterada, modificada, redirigida, reorientada, facilitada o bloqueada por el medio ambiente, por su entorno, por la epigenética, por la disponibilidad o no de determinados nutrientes, por el clima, por la concentración de oxígeno en el aire, por muchísimos elementos que hacen que nuestra genética se vaya adaptando, pero que hay comportamientos genéticamente determinados, es evidente que los hay, es evidente que persisten, porque la evolución no ha tenido tiempo de anularlos en el poco tiempo que existía nuestra especie. Antes de ello existía única y exclusivamente a través de ese tipo de comportamientos innatos que luego se fueron adicionando con la cultura y que la cultura los modera en muchas ocasiones, los reorienta, los aclara y nos permite vivir mejor. Así que sí, los instintos existen, estudia etología. De Konrad Lorenz para acá hay mucho que leer, desafortunadamente poco conocido. Con eso termino, creo, todas las preguntas del streaming. Con eso les agradezco a todos los que aguantaron que estuviera yo durante 26 minutos que hacían chistes malísimos. Me enteré de que nos quedamos sin audio, pues no podía hacer nada, pero estaban divertidísimos. De hecho, acabaron a la hora 26 minutos y durante 26 minutos la gente se quedó conversando mientras yo ahora sí predicaba en el desierto sin voz alguna. Gracias a todos por aguantar eso, lo vamos a cortar. Y próximamente un streaming en mejores condiciones que tendremos, para las que tendremos que resolver cuestiones técnicas, a las que también nos van a ayudar a ustedes. Si quieren apoyarnos, está PayPal, está Patreon, está GoFundMe. Este canal necesita su apoyo precisamente para tener mejores condiciones técnicas y no hacer streamings tan horrorosos y vergonzosos como el del pasado jueves 20 de agosto. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias.